Mientras hablaba el obispo Mondéjar, me acordé de la historia de un pájaro carpintero. Dice que estaba ese pajarito abriendo un hueco en un árbol y de pronto, cuando más afanado estaba abriendo el hueco, cayó un rayo y hizo pedazo al árbol. Entonces él se asombró y voló para otro árbol donde habían otros pájaros y le dijo: oye, yo no sabía que mi pico era tan poderoso. Pero gracias a Dios que nosotros no queremos que lo que podemos hacer es por nosotros, sino por el poder y la misericordia de Dios. En esta tarde yo bendigo al Señor porque me concede este privilegio de poder compartir con ustedes un mensaje del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere hablarnos en esta tarde del gozo. El gozo es uno de los frutos del Espíritu, como todos sabemos, y unido a la paz es lo primero que recibimos cuando llegamos a estos caminos. Lo ejemplificó así David: sacó mi pie del lago cenagoso de miseria, afirmólo en la roca y luego puso una canción nueva en mis labios. Y todos hemos experimentado eso. Yo he visto personas caminar, como decía un hermano hace unos días, dando brinquitos del gozo, cuando ha conocido esta verdad gloriosa, cuando se ha bautizado, cuando ha recibido el don de Dios, porque este camino es un camino de gozo. Y desde que ponemos los pies en los umbrales del pueblo de Dios nos inundamos de gozo. Por eso David, refiriéndose a Dios, dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y el gozo es la fuerza de nuestra vida espiritual. Lo dijo el siervo de Dios. Por eso tenemos que conservar este gozo por encima de todo. El gozo de Dios no podemos perderlo porque es nuestra fuerza. Del gozo que tengamos fluirá la energía espiritual para ser fuertes y para poder perdurar en el camino de Dios. El gozo de Dios es una promesa que nos alienta, porque dice la palabra que todo será gozo y paz por medio del Espíritu Santo en el reino de Dios. Y esa promesa nos alienta a seguir y brincamos por encima de las barreras y obstáculos para seguir, para llegar a ese lugar donde todo será gozo y paz. Por eso el apóstol Pablo pidió, ya cercana a su partida, que Dios le permitiera terminar con gozo su carrera. El título del mensaje es el siguiente: impartamos gozo. Impartamos gozo. Yo creo que en esta ocasión, cuando la dirección de la iglesia proclamó este estudio bíblico, aunque todo aquí es dirigido por el Espíritu Santo, eso tuvo una dirección especial. Yo sentí, leyendo la Biblia, como que era la primera vez que la escudriñaba. Allí me encontré con hermanos que otras veces casi no había conocido, pero ahora pude entablar una amistad más estrecha con ellos y pude conocerle de más cerca. Y entre ellos, un hermano que me impartió gozo. Cuando me acerqué a él, estaba orando y su oración me llenó de gozo. Él oraba en esta forma: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, y mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, ni habrá ovejas en las majadas, ni vacas en los corrales. Con todo eso, decía este siervo de Dios en su oración, yo me gozaré en Dios y me regocijaré en el Dios de mi salud. Yo estaré quieto en la angustia. Y la oración de Abacú me impartió gozo. ¿Por qué él pudo impartirme gozo, aunque ya está muerto? Porque él pudo cuidar el gozo que Dios le había dado. Ese gozo que había recibido del Espíritu de Dios no dejó que se fuera. Las angustias, porque ahí vemos en su oración que estaba pasando un momento muy duro, pero él dijo: yo estaré quieto en la angustia y nada de las cosas que estoy pasando me quitarán el gozo. Y nosotros tenemos también que decir con este siervo de Dios igualmente: estaré quieto en la angustia y conservar el gozo,
porque nosotros gozamos de grandes privilegios y somos poseedores de joyas y tesoros muy grandes, mis hermanos. Y el pensamiento de saber que somos hijos de un rey y que tenemos posesiones muy bellas deben de mantenernos siempre llenos de gozo. Gozo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Estemos pasando lo que estemos pasando, llenos de gozo. Porque una de las cosas que quiere hurtar de nuestro corazón el enemigo es el gozo. Porque cuando el gozo se va de nosotros, somos gente ya sin fuerzas, débiles, nos arrinconamos, vivimos abatidos. ¿Y qué podemos hacer por los demás si no tenemos gozo? Por lo tanto, para impartir gozo necesitamos retener el que Dios nos ha dado. Y el Espíritu de Dios nos ordena en esta tarde, impartamos gozo. ¿Por qué necesitamos impartir gozo? No podemos ser derrotistas ni fatalistas, ni podemos llegar a los lugares, ni podemos enviar una carta, ni coger el teléfono para hablar con un hermano, para hablarle de los pecados de nuestros hermanos, o del que se apartó de la iglesia, o las derrotas de uno, de otro, cualquier cosa, porque no sabemos si ese hermano a quien le escribimos, a quien le llamamos por teléfono, o a quien compartimos con él alguna conversación, está usando todas sus energías para no irse de este pueblo. Y si nosotros llegamos a hablarle de cosas que lo acaben de derrotar, en nosotros estará la culpa de que una oveja más se vaya del redil del Señor. Por lo tanto, donde vayamos y donde estemos, tenemos que impartir gozo. Hablar de las bendiciones de Dios, hablar del progreso de la iglesia, de las virtudes del hermano, de las cosas grandes que el Señor nos da y de las cosas buenas que todos tenemos, porque el más pequeño y el más malo y el más débil tiene algo bueno y de eso bueno podemos hablar. Por lo tanto, impartamos gozo para que no destruyamos el que está desanimado. Y si alguno está animado, está lleno de gozo, y nosotros le impartimos más gozo, más útil será ese hermano, más fuerza tendrá para seguir luchando. En una ocasión, una hermana nueva iba a salir con otras hermanas a llevar el mensaje. Iban a visitar casa ese día, pero alguien que le examinó su vestimenta dijo que no podía salir así porque su sombrero no estaba bonito, no estaba bien planchado. Ella se acababa de bañar, estaba peinada, vestida, y ella le suplicó a esa persona que por favor, que ella no sabía plancharlo mejor, pero que ella consideraba que estaba pasable, que nadie se iba a dar cuenta de ese sombrero. Y por más que lloró y suplicó, no se lo concedieron. Las demás se fueron y ella tuvo que volver a mojar aquel sombrero y plancharlo. Cuando ya logró que pudiera estar de acuerdo con la aprobación del que le examinaba, ya aquella hermana había perdido su gozo. Llevaba una inspiración grande porque pensaba, este día podré hablar de casa en casa a las almas, podré tal vez ganar una, podré entusiasmar a alguien para que conozca la vida con Dios, pero se le quitó el gozo que tenía por aquellas cosas. ¿Por qué poner nuestra vista en cosas pequeñitas que pueden destruir el gozo y el ánimo en alguien que quiere trabajar para Dios? Vamos a ser remisos en la crítica y vamos a ser más amplios en nuestros elogios, en nuestras formas que alaben y ayuden a los demás, para que en esa forma, en vez de quitarle el gozo, nosotros podamos impartirle más gozo para que siga adelante haciendo la obra de Dios. Si para algo necesitamos gozo es para realizar nuestra labor misionera. Nosotros tenemos que ser portadores de la paz, del gozo, del entusiasmo, de la alegría, de todo lo que hemos recibido de Dios. Cuando llegamos a una casa y tocamos sus puertas, la gente casi no quiere abrirlas, están llenos de problemas, tristes, están que a ellos no les interesa nada de lo que ninguna persona pueda llevar, ni menos de religión. Y si cuando abre su puerta y se encuentra una persona que va a hablarle de sus enfermedades, de sus problemas, de sus necesidades, es muy probable que esa puerta no se abra más y que allí no se pueda hacer nada.
Vamos a olvidarnos de nuestros problemas y de nuestras enfermedades y de nuestras necesidades y vamos a llevarle al mundo el gozo de Dios. Vamos a decirle que Cristo sana y salva, que aquí hay alegría, que aquí hay felicidad y esa persona se va a interesar. Esa familia va a desear que su casa la visite una persona que tiene gozo, que tiene alegría, que tiene algo distinto a lo que ellos poseen y se interesará en conocer cuál es el secreto del gozo y de la felicidad de esa persona. Por lo tanto, para ser exitosos ganadores de alma, impartamos gozo. Los humanos tendemos, cuando queremos conseguir algo de nuestros seres queridos, ya sean de nuestros hijos, de nuestros esposos o los esposos de sus esposas, de nuestros hermanos, de nuestros semejantes, del subalterno, creemos que lo vamos a conseguir con gritos, con amenazas, con formas agrias o despreciando a aquel y arrinconándolo y no usándolo más. Y cuántas cosas que creemos que serán efectivas. Pero ni la psicología ni Dios aprueban esta forma. No podemos concebir un santo con formas agrias y despóticas, sino lleno del gozo y de la paz y del amor de Dios. Por lo tanto, nosotros no conseguiremos nada de nadie por medio de amenazas y de la fuerza y de la violencia. Yo creo que si nosotros probamos la amistad y el amor, vamos a conseguir más que con esas formas fuertes y agrias y despóticas o indiferentes, como que aquel no vale para nada. Yo creo que las ovejas del Señor son un potencial, algo tiene porque el Señor la ha traído. Simplemente está guardado y aquel que sea sabio podrá ir descubriendo esos potenciales para que aquel sirva, para que aquel sea útil. Y para eso muchas veces el Señor nos pone como pastores de la grey del Señor. Dios hablándole a Ezequiel o al pueblo a través de Ezequiel, le habló a los pastores de aquel tiempo y les dijo que los había puesto sobre su rebaño, pero que ellos no habían cuidado de ligar la herida de la oveja herida, ni vendar la perniquebrada, ni curar la enferma, ni corroborar la flaca, ni tampoco buscar la montada, ni ir a tornar la que estaba perdida. No lo habían hecho, sino que habían usado la dureza y la violencia, y Dios les reprende. Y más tarde el mismo Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, le dice a los que apacentaban su grey que no lo hicieran por la fuerza, que usaran el amor, que no lo usaran como enseñoreándose de la manada o como que aquellas eran posesiones de esos pastores, sino que fueran dechados de la grey. Y en una ocasión el Espíritu de Dios dijo a través de una de sus siervas: cesen las palabras arrogantes. El Espíritu de Dios nos da un camino más excelente, una forma que dará más frutos y mayores resultados en el pueblo de Dios. Impartamos gozo. Impartamos gozo al hermano, ese débil, ese flaco, ese indiferente, ese que no quiere hacer nada. Vamos a impartirle gozo, vamos a destacar sus virtudes, vamos a ver cuáles son sus potenciales, vamos a ver cuáles son las obras en que él puede destacarse, en que puede servir, y el Espíritu de Dios la capacitará para hacer una obra más grande. Y ese que hoy te da la espalda, ese que hoy te arrincona, ese que hoy murmura y te critica, mañana será tu mejor obrero, será tu mejor hermano, será la oveja que se destacará y que llevará fruto en el pueblo de Dios. Vamos a probarlo en el nombre de Jesucristo. Todos, cuando convivamos con distintos hermanos, tú si posees un gran rebaño sobre el cual el Señor te ha puesto, recuerda que esas ovejas no son tuyas, que son del Señor, y tú no puedes señalarle la puerta y decirle vete, porque cuando esa ovejita se vaya va a dejar aquí madres que se secarán de llorar, van a dejar hijos sin padre, van a dejar esposas sufridas, van a dejar familia triste. Y esa oveja que a ti no te da nada que se vaya para el mundo, para ese bosque donde se están destruyendo mucho, esa ovejita le costó a un hermano fiel de esta iglesia lágrimas y ayuno para traerla aquí, se la puso en el hombro y la trajo aquí, y tú ahora con dureza y violencia sin importarte nada porque no la amas, porque no lleva tu sangre, porque no es de tu simpatía, le señalas la puerta. Y hay veces que no empuja con tu forma agria, con tu forma indiferente, con tu forma de amenaza, y se va para el bosque
y le negamos un saludo y la criticamos y la rechazamos. Y entonces, ¿cómo se acercarán al redil si vienen buscando amor? Samaritano, haz algo por el hombre que ha caído, por ese que fue tu hermano, por ese que nació en este pueblo, por ese que un día tuvo el Espíritu de Dios. No lo desprecie, ámalo. Una sonrisa, una palabra, una frase de aliento, una palmadita puede hacer tanto por eso que se están perdiendo, por eso por lo cual hay tristeza en el cielo. Si hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque no estamos contribuyendo al gozo de Dios y de sus ángeles. En vez de seguir empujando las ovejas, vamos a traerles con amor, vamos a darles el ejemplo, vamos a decirles que aquí hay gozo, que aquí hay paz, que hay felicidad, y que aquí hay un pueblo que les espera, que aquí hay un puñado de hombres y mujeres que lloran y sufren por ellos, y muchas de esas amontadas volverán al redil, pero en vez de despreciarles, impartámosles gozo. Dicen que en una ocasión el viento y el sol discutían acerca de cuál de los dos era más fuerte, y el viento le dijo al sol: te voy a demostrar que yo soy más fuerte que tú. Tú ves a aquel anciano que va por allí envuelto en una capa, te apuesto a que yo le haré quitarse la capa más rápido que tú. Entonces el sol se escondió detrás de una nube y el viento comenzó a soplar, cada vez con más fuerza, con más furia, hasta parecer un ciclón. Pero mientras más soplaba con furia, más se apretaba su capa el anciano. Y cuando ya llegó el límite de la apuesta, se rindió el viento, se dio por vencido y le tocó la parte al sol, el cual sonrió detrás de una nube al anciano, que al poquito rato voluntariamente se quitó la capa y se la puso en el brazo. Y el sol nos demuestra que con la forma suave y amorosa logramos más que con la fuerza y la violencia. Que cesen las palabras arrogantes en el pueblo de Dios, que las cambiemos por el amor y las buenas formas, y veremos los frutos, porque no lo dice tu humilde sierva, sino el Espíritu de Dios